Ya nos habíamos hecho la introducción ayer de un tema súper interesante que tenía que ver con que ya más o menos entendemos las condiciones para que se produzca el, el- el trabajo que tenemos que hacer con los niños de enseñarles a leer y a escribir, y veíamos, ¿cierto?, que habían formas posibles que estaban fundamentalmente centradas en la enseñanza del código, y focalizadas en la letra, y que la letra por la letra, si bien, ¿cierto?, producía este proceso de ensamblar los sonidos, ¿cierto?, y construir las palabras, decíamos que necesitábamos algo más para el desarrollo de estas habilidades mayores que eran la comprensión lectora y el hecho de producir textos escritos. Y decíamos entonces que llegábamos juntas a la conclusión de que el contexto, ¿cierto?, en que aparece una palabra puede ser decisivo en términos de generar este acercamiento y esta vinculación de los niños, ¿cierto?, con el mundo de los textos escritos. Hasta ahí habíamos avanzado ayer, discutimos varias cosas sobre cómo ciertas actividades como la caligrafía, y veíamos estos ejemplos del libro para caligrafiar, de pronto, ¿cierto?, carecían, estaban absolutamente exentos de todo tipo de contexto. Por lo tanto, y usábamos aquí este concepto de la profe Andrea, que era la mente deserta cuando tiene que un niño caligrafiar de manera robótica casi, y sin ningún sentido. Y también decíamos que no hay otra alternativa que aprender a leer leyendo y aprender a leer escribiendo, ¿ya? Esas eran como ideas que teníamos ayer. Por lo tanto, las cosas relevantes aquí es fundamentalmente que las situaciones de comunicación, y en eso estábamos ayer, son las que hacen que pongamos, ¿cierto?, toda la energía cognitiva en la tarea. Los niños y niñas son capaces de hacer estos esfuerzos, eso hay que tenerlo súper claro, cuando su mente se los permite. Y la mente de los niños ama el sentido, buscan el sentido. La caligrafía, decíamos entonces, la caligrafía solo por la caligrafía, entonces está súper lejano a este principio que estamos conversando. Y entonces a lo que apelamos los profesores es que lo que hacemos con los niños tenga sentido, y tenga sentido para hacer una tarea tan difícil como yo te mostraba ayer, que era aprender, por ejemplo, el dibujo de una letra, y aprenderlo en sus cuatro formas además, y aprender que en determinadas ocasiones se usa la mayúscula, entonces tengo que usar la caligrafía de la mayúscula, por ejemplo, cuando voy a escribir mi nombre, ¿ya? Mi nombre propio, y entonces lo que tenemos que hacer es usar esa motivación que tienen los niños para poder jugarla a nuestro favor, y invitarles también a hacer estas actividades que estamos hablando. Eh, eh, por per se, ya lo hemos dicho, el leer y escribir es difícil. Por eso nos metimos en la primera unidad, que era la unidad de Maslow, po. Y aquí te tiene que hacer completo sentido la unidad de Maslow, porque necesitamos tener a los niños súper motivados. Y esa es una condición ineludible. Necesitamos tenerlos súper motivados. Y entonces, ¿cierto? Tenemos para hacer estas cuestiones difíciles, tenemos la motivación a nivel personal, trabajada a nivel personal, a través de actividades que vamos tocando a partir de la clase de lenguaje, y también recuerda que procuramos que se sientan seguros, que se sientan parte del grupo, que se sientan estimados, y ocupas eso que has trabajado previamente, recuérdalo, que partimos trabajando eso, y lo partimos trabajando a través de lenguaje, de lectura.
Y ese es el sentido de la cátedra que ustedes ya construyeron. Ustedes hicieron una cátedra donde eligieron un cuento, teníamos criterios para la elección, buscamos que ese cuento se transformara en actividades que los implicaran, y por eso es que tú tenías que incorporar la voz de ellos en ese cuento, tenías que procurar escucharles, y tienes todo eso previamente trabajado, y eso lo usas a tu favor en este momento, y vas avanzando, ¿cierto? A partir de situaciones como esa. Y por otro lado, vas usando la motivación asociada a situaciones de comunicación. ¿Ya? A situaciones. Entonces, tienes esa motivación personal, soy parte de este grupo, aquí estoy seguro, somos un equipo, y además vas usando entonces la motivación asociada a las actividades de comunicación, que es a lo que nos vamos a referir hoy día. Eh, pero siempre tienes que tener claro que hay dos vías motivacionales. ¿Ya? Si la de Maslow no funciona, esta otra tampoco va a funcionar. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro. Si un niño está, y ya lo discutimos, atemorizado, asustado, inseguro, esta otra motivación que tiene que ver con las vías de comunicación tampoco va a funcionar. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que procurar, ¿cierto?, que esta motivación de la que hablábamos a partir de Maslow, ¿cierto?, esté súper considerada en tu trabajo como profesora, en este caso. Bueno, el mejor ejemplo es que em, tú puedes, por ejemplo, invitar a los niños a hacer un experimento, ¿ya? Un experimento, y llevas materiales a la sala, los convocas, cambias la disposición de la sala para que cada niño vea, los invitas a ser partícipe de una u otra manera, y los niños están, pero archi conectados contigo, nos hemos preparado, los niños, ¿cierto?, están con sus delantales, hemos construido, a lo mejor pedimos que les mandaran gafitas para los ojos, y los niños están full motivados mientras es la hora en que dura el experimento. Y como todo niño, frente a una situación nueva, va a sentirse así, pero ultra entusiasta. Pero cuando termina el experimento y viene la segunda parte, que es donde ellos a lo mejor tienen que escribir, o tenemos que hacer otro tipo de actividad, eh, se te cae. Y tú dices, pero ¿por qué si ellos estaban tan motivados? Bueno, pero están motivados como todo niño, porque la experiencia fue por sí misma una experiencia interesante, pero seguimos sin controlar las condiciones, ¿cierto?, del aula. Y es por eso que, vuelvo a subrayarlo, es imprescindible tener a Maslow aquí siempre presente, porque este ejemplo que yo te acabo de dar te muestra que el entusiasmo, ¿cierto?, que tú observas en ellos es un entusiasmo asociado estrictamente a una actividad tan interesante como ver un experimento, no sé, de un volcán, imagínate algo así súper atractivo. Entonces, vamos a suponer que has creado este microclima del que estuvimos hablando, y quieres que los niños hagan algo difícil, algo difícil. Queremos, por ejemplo, que mejoren su caligrafía. Ya, yo te mostraba ayer el cuaderno que tengo acá. Queremos que mejoren su caligrafía. Necesitamos entonces mejorar esto. Ya, necesitamos mejorar esto. Y eso implica, ¿cierto?, que necesitamos mejorar el tamaño, eh, eh, la, ¿cómo decirlo? La consistencia de la letra, ¿cierto? O el trazo, más bien dicho, el trazo de la letra. Necesitamos mejorar el tamaño y la disposición dentro de una línea. Necesitamos hacer esto, y esto es algo difícil, no tan atractivo como la historia del experimento, pero no te queda otra, porque es un niño con esa caligrafía, ¿cierto? Necesita
tu ayuda, necesita apoyo y necesita trabajo. Y en ese sentido, ¿cierto? Eh, los necesito súper motivados, po. Los necesito súper motivados. Entonces, por ejemplo, se genera una situación, y ya vamos a ver cómo, porque para allá vamos, te decía yo ayer con el modelo comunicativo interactivo, se necesita crear una situación donde tengamos que transmitir un mensaje. ¿Ya? Un mensaje. Hay un contexto. Entonces tú generas un contexto. No es vamos a hacer caligrafía porque tenemos que mejorar la letra, sino es vamos a mejorar caligrafía, nuestra caligrafía, o vamos a aprender una letra, o vamos a aprender cómo se escribe una palabra, porque necesitamos comunicarnos con otro. Y esa comunicación con el otro necesita que hagamos nuestro mejor esfuerzo para que el otro pueda entendernos la letra, por ejemplo. Eh, porque con esa caligrafía no le podemos escribir porque no nos va a entender, ¿ya? Entonces, tienes un contexto que te empuja. Y entonces, tenemos la motivación de Maslow, que ya la recogiste, creaste un microclima, los tienes a todos súper comprometidos con la tarea, este contexto que te va empujando, y entonces viene la otra motivación, que es esta motivación por la tarea. ¿Ya? Que también está súper descrita en la literatura. Y la motivación por la tarea va a estar súper mediada por el tipo de tarea que estemos haciendo, por el tipo de tarea que estemos haciendo. Y para que funcione ese tipo de tarea, entonces necesitamos relacionarlo, subrayo, con una situación comunicativa. Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a mostrar el PPT, que es un PPT muy chiquitito, pero que es bien consistente en términos de, déjenme buscarlo, para no ir al aula, que de repente no me funciona tan... Uy, que tengo estas cosas aquí. Que no lo tengo acá afuera, a ver. Acá está, ya. Más rápido por acá. Se voy a achicar un poquito ahí, ya. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Vamos a trabajar con, y esto es lo que van a tener que hacer ustedes a posteriori. Ustedes van a tener que trabajar con un diseño que implica, ¿cierto?, en la enseñanza de una letra que les va a tocar, y esa enseñanza de la letra va a estar puesta en una secuencia, ¿cierto?, de enseñanza con el niño y la niña como centro, y en esta lógica de enseñar el código en el modelo comunicativo interactivo. ¿Qué podemos decir? Déjenme acomodar esto porque no me gusta estar hablando así como en el aire. Ya. ¿Qué podemos decir? Que primero que todo, en este modelo es central la figura del profesor o la profesora. Entonces, claro, tú estás pensando que hasta ahora en experiencias pedagógicas, en psicología, has escuchado que la figura central del proceso es el estudiante, el niño, el joven, el adolescente que está en el centro. Y este modelo no dice lo contrario, solo que aquí la figura del profesor es vital para articular el proceso de generación de estos contextos. Por lo tanto, la interacción del docente es central. ¿Qué cosas? Lo que decimos en la sala de clases, la interacción que motivamos, el vocabulario que utilicemos. Recuerda que nosotros somos una fuente de yo diría, después de la lectura, ¿cierto? La lectura en todas sus formas, la lectura a través del currículum, como habíamos dicho en una clase, a través del libro de historia, a través del de ciencias naturales, a través del de matemáticas. Una segunda fuente, y sin contar la familia, el entorno familiar, de adquisición de nuevo vocabulario, es el profesor.
¿ya? Por lo tanto, somos un referente allí en términos de que estamos llamados a hacer un incremento también léxico intencionado o a través del discurso, ¿cierto?, que construimos, el discurso pedagógico que construimos. El espacio que genera, ¿es cierto?, de intercambio, el espacio que el profesor genera de intercambio, los tipos de preguntas que los profesores hacemos en clase, tema súper estudiado que preguntamos los profesores, también tiene una incidencia en cómo se desarrolla un contexto que es propicio para que hagas estas tareas con los niños que ya dijimos que tienen dificultades, o sea, son difíciles, más que tienen dificultades. Y las emociones del estudiante, ¿cuánto se involucran? Ya lo conversamos también a la luz de estos planos motivacionales que posibilitan el aprendizaje. Entonces, la interacción del docente es central, estamos claros en eso. Y es central ya, en cuanto todo lo que ya te mencioné. Entonces, si la interacción del docente es central, ¿cómo es que está centrado también en el niño o la niña? Esa es una pregunta. Y es justamente porque somos nosotros los que estamos llamados a guiar el proceso a través de preguntas escogidas que provoquen, que sean preguntas provocadoras, no preguntas obvias, no preguntas por preguntar, sino que sean preguntas que provoquen determinadas situaciones en el aula, discutir acerca de un tema, o que recojan el mundo de los niños y niñas, ¿ya? Piensa en tu cátedra, cómo recogimos, ¿cierto?, lo que los niños tienen que decirnos y no lo construimos nosotros para ellos. Porque cuando estábamos construyendo la cátedra, una de las cosas en las que tú tenías que pensar era que justamente no eras tú quien decidía, tenías que buscar el mecanismo para que fueran los niños los que te dijeran cómo lo hacíamos. Y eso implicaba que tú ibas a tener a mano sus experiencias previas, las percepciones, cómo ellos visualizan determinadas situaciones, si lo han vivido o no, etcétera. Y entonces, en esta lógica, las preguntas abundan. Los niños están siempre, siempre preguntando. Lo que pasa es que los adultos en algún momento solemos dejar de escucharlo, porque no tenemos tiempo para responderle todas sus preguntas. Y sabemos que los niños de manera natural, cuando son más pequeños, pasan por estas fases en que están descubriendo el mundo y quieren saber cómo funciona el mundo alrededor suyo. Pero los niños no dejan de preguntar después de los 4 años, siguen preguntando por mucho tiempo y habría que empezar a pensar si nos volvimos sordos a sus preguntas o no. Y en esto de volverse sordo a sus preguntas, aquí, mira, ¿por qué los perros abren la boca y sacan la lengua? Cosas que te puede preguntar un niño. ¿Por qué? Mira esta. ¿Por qué hay eclipses? Recuerden que hace 2 años atrás tuvimos un eclipse y estuvimos todo un año en función del eclipse, qué tipo de lentes nos servían, que dónde los vendían, que a qué hora lo íbamos a poder ver, que si lo íbamos a poder ver desde nuestra casa teníamos que movernos, dónde iba a haber oscuridad total y dónde no, haciendo planes, ¿cierto? Ya nos vamos a, no sé, a tal lado a ver el eclipse. eh, y fue todo un año girando en torno al eclipse y eso evidentemente era una fuente súper buena para trabajar distintas situaciones asociadas, ¿cierto?, al desarrollo de habilidades con los niños y niñas. Otras preguntas, ¿cómo llueve? Piensa en todas las preguntas que tenemos que tenemos que estar atentos de escuchar a los niños. Ya. Preguntas, ¿por qué tenemos que vacunarnos? ¿Ya? ¿El sol desaparece? Que son preguntas que tú puedes
también escuchar y va a depender de cómo tú como profesora recojas estas preguntas, no para darles una respuesta, ¿cierto? Que es, el sol desaparece, no, no desaparece, pero ya lo vamos a ver en tercero básico, o lo vamos a ver en segundo básico, sino que aprovechas esas situaciones para generar, ¿cierto?, situaciones de comunicación. Y sobre las preguntas de los niños, miren, yo les tengo aquí, ¿cierto?, un par de ejemplos. Que es un texto de Gabriel León. Gabriel León, que está ahí, es un científico, ahí está, Gabriel León, es un científico que tiene una línea de trabajo súper interesante porque ha construido literatura científica para niños. Y esto es súper interesante porque generalmente el acceso que tienen los niños a la literatura científica, es más bien exclusivamente a través del texto escolar. ¿Ya? No hay mucho texto científico escrito pensando en un público infantil. Y lo que hizo Gabriel León es tomar esta necesidad, ¿cierto?, de hablarles de ciencia a los niños en su lenguaje de niños, ¿ya? Poniendo al acceso, ¿cierto?, de los niños la ciencia. Y entonces, ¿cierto?, tiene un par de libros bien interesantes, entre ellos uno de estos que se llama ¿Qué son los mocos? ¿Ya? ¿Qué son los mocos? Que lo construye, ¿cierto?, a partir de las inquietudes o de las anécdotas que tiene con su propia hija, y que en un momento está resfriada, ¿cierto?, y viene todo un proceso de tratar de entender varias cosas, como las que están acá, por ejemplo, ¿por qué se nos arrugan los dedos cuando estamos en la bañera? ¿Qué son los mocos, ¿cierto? Las cosquillas, ¿por qué se producen las cosquillas? ¿Por qué tenemos hipo? ¿Ya? Los colores de la piel, nombres raros para cosas raras, sangre azul, las rayitas de los dedos, hablemos de caca, tiene un capítulo que dice hablemos de caca, ¿cierto? La pena de las cebollas, ¿por qué lloramos cuando vemos que nuestra mamá está picando una cebolla? Etcétera. Y tiene otros textos más en la misma línea, y uno de ellos lo construyó a partir de una serie de encuentros que él hizo con niños en colegios, en que los niños le preguntaban cosas, muchas cosas, y por tiempo él a lo mejor no podía responderlas todas, pero fue recogiendo todas esas preguntas que los niños les iban haciendo y las transformó entonces en un texto para explicarles a los niños esos fenómenos, como por ejemplo, él lo dice así en una entrevista que le vi la otra vez, decía, un niño y varios niños preguntan, ¿por qué los peos tienen olor? Y esa es una pregunta científica, ¿ya? Es una pregunta científica, entonces tiene una explicación científica. Más allá de que nos alivianemos de cosas del pudor, tienen respuestas científicas. Este otro libro, por ejemplo, que dice La ciencia de las cosas que dan asco, ¿ya? Este libro que se llama Asquerología, que es un libro de ciencias escrito para niños también, ¿ya? No es de Gabriel León, pero va en la misma línea, y va recogiendo preguntas que se formulan los niños para responderlas desde una perspectiva científica. Entonces, en el índice de este libro hay cosas como eh, pedos, eructos y provechitos, olor corporal y sudor, mal aliento, pies olorosos, caspa, costras y heridas, lagañas, sarro dental. Y se van formulando se van recogiendo distintas preguntas que los niños necesitan. Entonces, los niños están disponibles para hacer preguntas. Y en algunos casos, como el de Gabriel León, esas preguntas constituyen la materia prima para que él escriba para niños, ¿cierto? Escriba ciencia para niños, y en otros casos, para que nosotros en la sala de clases podamos generar situaciones comunicativas que inviten a los niños a, por ejemplo, leer, escribir, caligrafiar, ¿ya? Entonces, estábamos ahí, ¿ya? Mira, todas este uso de la cultura
para generar situaciones, mira lo que dice aquí abajo, que requieran el uso del lenguaje, ¿ya? Y entonces recogemos estas situaciones que son reales, preguntas que se han ido formulando y que lejos de darles nosotros una respuesta rápida, las recogemos, se las devolvemos a los niños y las convertimos en situaciones de discusión. ¿Por qué hay eclipses? Te preguntan los niños, piensan el año, esto fue el 2019, ¿cierto? En que estábamos ahí conectados con el eclipse y escuchábamos al profesor Massa en la tele, el profesor Massa que además habla en un lenguaje para la ciudadanía, no habla en un lenguaje para los científicos, tiene es muy explicativo, mucha gente, ¿cierto?, no sabía ese año por qué se provocaban los eclipses, por qué, por ejemplo, que son las típicas preguntas que los niños hacen, por qué aquí se va a ver o aquí no se va a ver y allá se va a ver. ¿Por qué, por ejemplo, el eclipse el que hubo el año pasado, que se iba a ver solamente en la zona sur de Chile? ¿Por qué solo se ve allá y no se ve acá? Si el sol yo lo estoy viendo, preguntas que pueden salir, ¿cierto? Y entonces, en este ejemplo que yo te estoy presentando, este docente dice, ya, sí, súper interesante, ¿por qué hay eclipses? Entonces, los niños empiezan a decir cosas. Bueno, mi mamá me dijo que, y ahí viene la explicación que le ha dado la madre. Ya, ¿y los demás qué creen? ¿Qué piensan respecto a esto? Otro niño te dice, yo vi un video, ahí estás aprovechando, ¿cierto?, sus experiencias, ¿cierto?, fuera del aula respecto a un tema del que nadie se sustrajo ese año. Ya, entonces, docente dice, ya, entonces vamos a tener que averiguarlo, cómo es esto de los eclipses. Y entonces genera el input para una situación comunicativa. Y esta situación se transforma, ¿cierto?, en un espacio que requiere aprender elementos de lenguaje. Desde con qué letra empieza la palabra eclipse a situaciones más elaboradas como esta. Fíjate aquí que dice, ya, entonces, ¿cómo podemos averiguarlo? ¿Cómo podemos saber lo que es un eclipse? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer para saber qué es un eclipse? Entonces los niños dicen distintas cosas. Podemos ir a la biblioteca, podemos preguntarle a la tía de la biblioteca, podemos, no sé, usted puede leernos un libro donde diga qué son los eclipses, podemos preguntarle a alguien, ¿cierto? Podemos preguntarle a alguien, podemos ver un video, todas las posibilidades, ¿cierto? Que te permitan a ti hacer este juego con los estudiantes de averiguar un tema. Recuerda que la pregunta es, vamos a averiguar. Y entonces, eso ya lo estaba, entonces, ¿cierto? Tenemos muchas posibilidades que emergen de la sala, no las das tú, emergen de la sala. Es lo mismo que hicimos en la cátedra. Los niños te dicen qué podemos hacer entonces, de qué color es determinado objeto que vamos a tener, qué va a decir. Y supongamos que los niños están de acuerdo en que sería interesante preguntarle a alguien que sepa. Supongamos que estamos en un colegio y hay un profesor de ciencias que le hace clase a los chicos más grandes y decidimos ir a entrevistarlo a él para que él nos explique, ¿cierto?, en qué consisten los eclipses. Y entonces, lo que tenemos que hacer para el profesor de ciencias es una entrevista. Alguien sabe cómo es una entrevista y los niños te dicen si saben y lo que saben acerca de una entrevista. Ya, en una entrevista hay preguntas. Ya, preguntas. ¿Conocen, por ejemplo, cómo se formula una pregunta? ¿Ya? Entonces, cuando tú le enseñas a los niños que existen estos signos que yo estoy mostrando acá, ¿cierto? Los signos de interrogación, que uno va para arriba y otro va para abajo, y son iguales, pero como en espejo, ¿ya? Estás trabajando elementos del lenguaje. ¿Ya? ¿Les parece entonces que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a hacer esta entrevista? ¿Qué le vamos a preguntar? Y planteas tu meta compartida. Ya.
todos vamos a elaborar entonces las preguntas que le vamos a hacer al profesor de ciencia. Ustedes me las van diciendo y yo las voy a ir poniendo en la pizarra. Ya, las voy a ir poniendo en la pizarra. Y además, esto va, ¿cierto?, apañado, obviamente, por el currículum escolar, que yo te aseguro que si nosotros abriéramos el currículum escolar de primero básico en este momento, encontraríamos al menos 3 objetivos de aprendizaje que podríamos usar como referentes para una actividad como esta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer entonces? Y los niños te dicen, ya tenemos que hacer las preguntas, tenemos que conseguirnos una grabadora, tenemos que aprendernos las preguntas que le vamos a hacer. Si no las podemos leer, tenemos que aprendernos las preguntas o saberlas muy bien para poder parafrasearlas en el fondo. Tenemos que preguntarle 3 cosas fundamentales: por qué se producen los eclipses, puede ser una, y ahí los niños te dicen, ¿por qué se ven en algunas partes de Chile y en otras no? Y otra pregunta más. ¿Ya? Entonces, aparece allí una posibilidad de aprender a hacer una entrevista que está absolutamente alineado con los ejes, con la lectura, ¿ya? Porque probablemente antes de que hagamos la entrevista, podemos ir a la biblioteca, podemos buscar alguna información, ¿cierto? O podemos leer, la profesora puede leerles una entrevista. Supongamos que yo busco una entrevista para para Gabriel León, y la muestro en video o se las leo, y en esta entrevista a Gabriel, una periodista le pregunta por qué escribe para niños, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, uno empieza a mirar, ¿qué eje? Lectura, escritura, oralidad. Miremos cómo se escribe la palabra eclipse, pese a que la palabra eclipse es una palabra difícil, ¿ya? Súper difícil, ¿ya? Piensa tú que tiene la C con la L, y eso en una combinación, ¿cierto?, intermedia, en una posición intermedia, distinto, por ejemplo, a clavel, clavar, que está en posición inicial, pero podemos escribirla, podemos caligrafiarla, y ahí entonces aparece la posibilidad de caligrafiarla. Aprendamos a escribir eclipse, ¿ya? Aunque todavía, ¿cierto?, el aprendizaje de ciertas combinaciones de letras no lo hayamos visto, pero podemos caligrafiarla y podemos buscar palabras que sí los niños a lo mejor pueden aprender en ese momento, como la palabra sol, como la palabra luna, ¿ya? Como la palabra sol, como la palabra luna, ¿ya? Como la palabra, a lo mejor yo no diría tierra, diría planeta. Palabras que se vinculan y que podemos también decirle a los niños que tenemos que saber cómo se escriben. ¿Ya? Y evidentemente desde la oralidad. Y entonces, ¿cierto?, vienen todos los andamiajes que vamos usando en la sala de clase. Un ejemplo de andamiaje es esto, mira, que yo les mostraba ayer. Ahí termina eso. Esto, pues miren, esta es la metáfora del andamiaje. Pues. Esto, mira. ¿Dónde están los andamios de esta actividad? ¿Cómo está andamiada? El andamio, piensen ustedes en un andamio. Estamos construyendo algo y entonces los andamios están sosteniendo, ¿cierto?, a las personas que trabajan en esa actividad y además están, ¿cierto?, contra la construcción. ¿Dónde están los andamios de esto? Los apoyos, los mecanismos para guiar a el niño a hacer en los puntos, muy bien. Están en los puntos. ¿Dónde más? Están en los puntitos. Ahí está el andamio. ¿Puedes decir ¿Dónde en los más? colores que tiene? En los colores que tiene, muy bien. En la flechita De de la color. flecha. En la flechita. Mira, se parte desde aquí. Se parte desde aquí, ¿viste? Y la flechita indica que es hacia allá.
hacia allá. Entonces, este es el concepto de andamio, que es el mismo concepto de andamio que debiéramos usar en la situación, ¿cierto?, en que estábamos conversando. Y un andamio sería, por ejemplo, que pudiéramos ver una entrevista, que pudiéramos, ¿cierto?, verla y discutirla y decirle, mira, recuerda que en una entrevista, ¿cierto?, hay dos personas, en este caso dos personas, eh, una que pregunta y la otra que responde. Y la que pregunta, ¿cierto?, se llama entrevistador y el que responde se llama entrevistado. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, cada uno va a pensar en dos preguntas para hacerle al compañero, ya, como si usted fuera el entrevistador. ¿Sobre qué temas vamos a preguntar? Ya, entonces los niños te dicen, preguntemos por las mascotas, ya. Entonces, cada uno va a pensar en preguntas para hacerle al compañero, ¿cierto?, sobre las mascotas. ¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Qué cosas hace tu mascota? Ya, tres preguntas. Entonces, tú vas generando una situación en que haces modelamiento, les muestras cómo funciona y todo eso te va a permitir trabajar cosas como yo te decía, los signos de interrogación, ¿ya? La entonación que se asocia a una pregunta, ya cuando nosotros preguntamos decimos, ¿tienes mascota? ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Qué cosas hace tu mascota? ¿Ya? ¿Tu mascota vive dentro de la casa o fuera de la casa? Entonces, fíjate que esa entonación es la que utilizamos cuando hacemos una pregunta. Y los signos de interrogación nos dicen que esa es la entonación que tenemos que usar y que las preguntas, ¿cierto?, esperan una respuesta. Y cuando el otro está respondiendo, nosotros tenemos que escucharlo muy atentamente, porque como no estamos escribiendo, ¿cierto?, tenemos que estar atentos para ver si podemos hacer otra pregunta que se nos ocurra en el minuto. Podemos grabar la entrevista y luego volver a escucharla. Entonces, todas esas cosas van a ir permitiendo que se construya, ¿cierto? Esto de los andamios, los signos de interrogación, la entonación, las palabras claves que están en la entrevista, cómo se escriben, van a configurar una situación comunicativa. Así que yo te estoy poniendo en este minuto la del eclipse porque fue una pregunta recurrente en los niños hace 2 años atrás, pero hay muchas cosas que se pueden preguntar, incluso, ¿cierto?, al alero del colegio. O cuando, no sé, tú estás trabajando desde historia, ¿cierto? Esto no está vinculado exclusivamente al lenguaje. Y, por ejemplo, en el libro de primero básico de historia, lo primero creo que la segunda unidad por ahí es el tema de la familia, de armar estos árboles genealógicos. ¿Ya? Entonces, da súper bien para que lo transformemos en actividades donde vamos donde nuestra familia y preguntamos cosas como cómo se llama tu abuelito, mi abuelita, porque a veces los niños saben que sus abuelitos se llaman abuelito y abuelito, o tata, mame, lala, y no saben cómo se llaman sus abuelitos, no saben los nombres de pila. Hay una serie de posibilidades y entonces vamos a escribir los nombres de nuestros abuelitos, estén vivos o estén muertos. Igual son nuestros abuelitos y están en el cielo. Entonces, escribimos los nombres de nuestros abuelitos, escribimos los nombres de nuestros papás o si tenemos solo mamá, de nuestra mamá, y abajo escribimos nuestro nombre y el de nuestros hermanos. Y ponemos atención en que nuestro nombre quede súper bien escrito y lo vamos a caligrafiar para que de aquí en adelante, ¿cierto?, cuando escribamos nuestro nombre, todo el mundo sepa cómo nos llamamos. O sea, posibilidad de generar situaciones por dos vías. O a partir de la escucha activa de las preguntas que los niños nos formulan, o, ¿cierto?, generando situaciones donde se surja la necesidad de mejorar nuestras habilidades para poder comunicar, ¿ya? Eso es, en definitiva, ¿cierto?, lo que implica el modelo interactivo comunicativo. Es el uso del contexto, tanto en situaciones como vamos a mirar esta palabra, y yo les mostraba ayer que no lo tengo aquí ahora, el Atlas de los dinosaurios, el Atlas de aventuras de los dinosaurios, ¿ya? Entonces, fíjate,
en todos los elementos que veíamos ayer y que si lo tapábamos, igual podíamos saber de qué se trataba. O sea, ahí había contexto. Y esas palabras que estaban allí entonces eran muy distintas a las del otro ejemplo que veíamos que era Tlatelolco, ¿cierto? Que aparecía vinculado con nada, y entonces, y aparecía Atlas aquí solo porque tenía la combinación TL, y cómo la misma palabra Atlas estaba metida en un contexto de un libro, ¿cierto? Del título de un libro, y donde habían todos estos elementos que iban, ¿cierto? Sosteniendo el uso de esas palabras. Y tenemos estas otras que son las situaciones de aula que tenemos que procurar para que sostengamos todo esto, la motivación por la tarea, el interés, las ganas de trabajar en algo que nos cuesta, pero que está metido, ¿cierto?, en el proyecto de curso que estamos haciendo, que es generar un par de entrevistas para hacerle al profesor de ciencia y a lo mejor a alguien más, etc. ¿Ya? Eso es, estimadas, fundamentalmente, ¿cierto?, lo que nos restaba por ver hoy día, y es lo que ustedes van a tener que transferir a su propio diseño de una situación a partir de la enseñanza de una letra.